De inmediato, y está aquí en los estudios el congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Lo primero que quería hacer era compartir junto a nuestros televidentes las declaraciones del general José Williams. Esta fue la respuesta al pedido que hizo Aníbal Torres el día de ayer en torno a la presentación o a la cuestión de confianza que pretendía plantear el Ejecutivo. De que el pedido de la Presidencia del Consejo de Ministros no resulta atendible en los términos planteados. Y no resulta atendible, señores, porque esta ley 31.355 desarrolla facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, ¿no? Y están referidas a la legislación de la Constitución, facultad o competencia del Congreso de la República. Asimismo, a otras acciones como la designación de funcionarios o miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva y otros. Entonces, esta es una tarea, ¿no?, del Congreso de la República. El Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República. El Ejecutivo pretende cerrar al Congreso de la República. De hecho, que ya ahora está ya declarando un enfrentamiento con el Congreso y le está haciendo daño a la nación. Bueno, gruesas palabras del presidente del Congreso, que ha dicho que el Ejecutivo pretende cerrar el Congreso. La ley en cuestión, la ley de desarrollo que en su momento aprobó el Congreso, fue una ley que pretendía evitar o poner coto a la posibilidad de plantear nuevamente una denegación fáctica, retrocediendo en el tiempo. Eso es lo que ocurrió cuando en el gobierno del señor Vizcarra se presentó una cuestión de confianza. Esta no fue atendida por el Parlamento, los procedimientos no quedaron claros y finalmente se produjo la disolución del Parlamento. Entonces, para evitar que la historia se repita, el Congreso dijo: vamos a regular perfectamente en qué casos se puede presentar cuestión de confianza y en qué casos no. Desarrolló la norma, la aprobó, el Ejecutivo la observó, presentó una acción de inconstitucionalidad ante el TC y el TC dijo: no, lo que ha hecho el Congreso está bien. 4-2, me parece, fue la votación. Aquí está Hernando Guerra García. Esta ha sido un pronunciamiento coordinado con las bancadas, con la presidencia de comisiones. ¿Usted ha conversado con el general Williams antes de que él dijera lo que ha dicho o enviar el oficio al señor Torres? Bueno, yo lo sabía por dos cosas. El presidente del Congreso me consultó como presidente de la Comisión de Constitución y además porque cuando se iba pues, a hacer este pronunciamiento, nuestra vocera nos informó que esto se iba a hacer. Pero es una atribución de la mesa directiva. Ni siquiera se tiene que consultar a Junta de Portavoces. Son dos atribuciones de la Junta Directiva. Primero, escribirle y decirle: señor, usted está equivocado. Y segundo, en el caso de que fuera y quisiera plantear la cuestión de confianza, la ley es muy clara. La ley lo que dice es: en ese momento se levanta la sesión y la mesa directiva se reúne y dice: no procede. De acuerdo, pero ahí está la señora Moyano, por eso le hacía la pregunta si en Fuerza Popular habían Sí, pero no ha sido opinado una coordinación con Junta de Portavoces, no ha sido a ese nivel, ¿no? De acuerdo. También se ha pronunciado al respecto el señor Aníbal Torres. No sé si tenemos el byte de Aníbal Torres cuando responde a esta respuesta del general Williams en esta suerte de correo verbal, de debate verbal en torno a este punto. Escuchemos. La cuestión de confianza no está planteada. Todavía no hay cuestión de confianza. Pero el gobierno ya declaró inadmisible a una cuestión de confianza que no existe. Ha declarado la inadmisibilidad de la nada. ¿Pero a qué se debe eso? Se debe eso no a que recibimos una calidad de educación que realmente es de última calidad. Porque si bien es cierto, el señor presidente del Congreso de la República o la mesa directiva pueden no conocer esta materia, pero para eso contratan asesores.
Pero el Congreso de la República en esa comunicación habla, ¿no?, de que eso no se entiende bien si la cuestión de confianza o el plantearla es facultad exclusiva del Congreso, ¿no? Otro desconocimiento, pero terrible, tan elementalísimo de derecho constitucional, que está consagrado ya en la Constitución, que hay una dictadura del Congreso de la República, y eso nos está haciendo muchísimo daño. Muy bien, él ha dicho que todavía no plantea la cuestión de confianza, que se han adelantado. Así es, él no ha planteado, porque para plantearla la ley también dice que tiene que ir al Congreso. Nosotros le hemos dicho, oiga, por si acaso, lo que usted me pide no procede. ¿Por qué no procede? Porque esa ley que ellos pretenden, ese proyecto de ley, es un proyecto de ley inconstitucional. Es un proyecto de ley que va sobre un tema que Aníbal Torres, siendo ministro de Justicia, le consultó, llevó una acción de inconstitucionalidad al TC y dijo, estoy en contra de esta ley. Claro, pero lo que dice Aníbal Torres es que me han dicho que es inadmisible, que no se admite, pero yo todavía no hago cuestión de confianza. Obviamente puede ir, podría ir. Lo que quiere ir es mañana, en show, ¿no es cierto?, con la marcha, y eso es no solamente irresponsable y demagógico, y lo verían en la Comisión de Constitución. Hay un sector dentro del Congreso, parlamentos que dicen que hubiera sido mejor admitir esa norma, discutirla a nivel de la comisión y finalmente, pues, si no se obtenían los votos, como parecía que iba a ocurrir, pasaba al archivo. Mávila, la norma es bien clara. La norma dice, es la mesa directiva la que de plano rechazará esto si no es constitucional. Es una atribución de la mesa, entonces el general Williams actúa... Ni siquiera es una atribución, es una obligación. En caso de que hubiese alguna duda, pero uno no va a abrir la puerta para esa duda. Entonces, cuando se pone el camino que se podría ver en la Comisión de Constitución, han leído mal la norma, no la han entendido. Quien sí la ha entendido, porque no es abogado constitucionalista, es Torres. Y Torres sabe perfectamente lo que el TC le dijo. Inclusive, Torres... ¿Suscribe usted lo que ha dicho el general Williams cuando dice que esto es parte de la estrategia del gobierno para cerrar el Congreso? ¿Lo suscribe? Yo creo que es la estrategia del gobierno para agudizar contradicciones, para crear todo el tiempo conflicto, porque es lo único que saben hacer. Lo único que saben hacer es lamentarse, llorar y crear conflicto, porque no saben gobernar. Pero lo que te quería decir, Mávila, es que el mismo Torres, cuando presenta esta acción de inconstitucionalidad y la prensa le pregunta, ¿y qué sucede si el Tribunal Constitucional le dice que es constitucional? Él dice, bueno, ahí lo dejaremos. Y no lo ha dejado. Ha vuelto y ha querido volver el día de una marcha. Ha querido hacer más demagogia y el Congreso no se lo ha permitido. Correcto, pero eso quiere decir entonces que no se va a recibir ningún proyecto tampoco en la Comisión de Constitución. Ese proyecto no. Este proyecto no pasa, no va a pasar nada por la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución no tiene que ser consultada. El proyecto está en la Comisión de Constitución. Claro, que es un proyecto de ley que dice que no se le ha atendido, que busca, es otro proyecto de ley que busca la derogatoria de la primera, ¿correcto? Entonces él dice, proyecto de ley, por eso no va a pasar por la Comisión de Constitución. Voy a explicarlo. Este proyecto de ley él lo envía y era a todas vices inconstitucional. Entonces no ha estado ni en nuestro orden ni en nuestras prioridades, porque ya el TC había dicho. Ahora que él dice, no, yo quiero que lo vea, lo podemos ver y se discutirá, pero esto no tiene nada que ver con su pedido de confianza. ¿Cuándo lo podrían discutir? Hay que convocar al porque precisamente el reclamo apunta a eso. No. Tiene meses de presentado y sin embargo, y a pesar de que las iniciativas legislativas que vienen del Ejecutivo tienen alguna prioridad y algún carácter de urgencia, el Congreso no nos hace caso. No, eso no es no nos atiende, no respeta la urgencia de los proyectos que presenta el Ejecutivo. Eso no es cierto. Nosotros en la Comisión de Constitución tenemos 10 proyectos. De los 10 hemos atendido 2, se han vuelto ley, 1 está esperando para el próximo pleno, 3, 4 tienen dictamen, 1 lo hemos pasado a archivo. Es decir, eso no es cierto. Lo que dice Torres en esa carta no es cierto. Pero ya tiene fecha, tiene agenda, porque se le podría responder y decirle, oiga, su ley está aquí, está esperando el orden que corresponde, entendemos que viene del Ejecutivo, es urgente y por lo tanto le damos esta fecha para el debate. No tenía una fecha
porque, repito, era un proyecto a todas luces inconstitucional. O sea, simplemente no lo iban a incorporar. Estaba en el desván del desván. Pero si él quiere que lo saquemos y lo discutamos y se pueda someter no, al si él archivo, quiere, no. ¿no? Le digo porque la norma dice que el Ejecutivo tiene es iniciativa. Le hemos dado, por eso digo, le hemos dado toda la importancia a sus proyectos. Repito, las cifras están ahí. De los 10 hemos convertido en ley 2, falta 1 y 4 tienen dictamen y 1 ha pasado a archivo. Quería preguntarle por otras quejas que hay en torno al desempeño de la Comisión de Constitución. La congresista Susel Paredes, por ejemplo, le reclama a usted personalmente no haber agendado varios proyectos, entre ellos el de adelanto de las elecciones, que para ella es el camino para la salida de esta crisis política, ¿no? La mayoría de la población está de acuerdo con eso, por lo menos de acuerdo a los últimos sondeos, y ella dice, tampoco están agendando el proyecto de adelanto de elecciones, como tampoco se agendó en su momento ampliar el 117 e incluir denuncias por corrupción como causales para permitir la acusación en contra del presidente. Eso tampoco es cierto. Susel Paredes presentó este tema y en cuanto yo asumí la Comisión de Constitución y ella presentó eso, le vamos a dar prioridad. Y ha sido de los primeros proyectos en los que hemos traído especialistas. Lo que ha hecho Susel Paredes no es presentar un proyecto de adelanto de elecciones, es un proyecto de adelanto de elecciones y reformas políticas. Y esas reformas políticas que tiene ese proyecto, en algunos casos colisionan, en otros casos están relacionadas con otros temas, con temas de reformas electorales, con temas de reformas estructurales. No es un proyecto de adelanto de elecciones y por eso se está viendo con los demás. Pero ella sabe perfectamente... ¿Con cuáles otros? Por ejemplo, el tema de la bicameralidad. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad no está ahí, pero es un tema que queremos ver de todas maneras. Pero tampoco lo tienen agendado. Sí, sí. A ver, el tema de la bicameralidad está en reconsideración. Exacto, pero eso tampoco se ha tomado en cuenta. Agendado, uno lo tiene agendado y lo tenemos ahí. Lo que pasa es que hay que ver el momento en que podemos solicitar que se reconsidere. Claro, el tema de la bicameralidad necesitaba únicamente una aprobación de más de 66 votos y luego referéndum y pasaba. Lo que nosotros hemos recogido es que está en reconsideración y yo no voy a arriesgar la bicameralidad si no tengo la seguridad de los votos. Pero junto con eso tenemos subir la vacancia, bajar la vacancia, el tema de la suspensión, el tema de Susel Paredes. Susel Paredes ayer lo planteó en la Comisión de Constitución y se lo dije y se lo recordé. Ella sabe perfectamente. Lo que sucede es que aprovecha el momento, sale y dice, Guerra García no me ha puesto, la Comisión de Constitución no me ha puesto. Eso no es cierto. Ella ha tenido prioridad y su proyecto es un proyecto complejo. Ella sabe que es complejo. Lo que ella quiere hacer es que se vea antes que todos los demás, y eso tampoco es correcto, ¿no? Bueno, esa es su respuesta a la señora Susel Paredes. Por otro lado, mañana es esta marcha anunciada y denominada la Toma de Lima. El Congreso ha suspendido el pleno de mañana. Se ha conocido además que el presidente ha tenido reuniones con algunos de estos denominados operadores políticos precisamente días antes o un día antes de esta marcha. Willy Montoya Quispitongo, este es el registro de visitas que me hace notar la producción. Ahí está la hora y la salida, 9:52 a 11:45. Este es el licenciado de las Fuerzas Armadas que convocaba precisamente a los reservistas a participar de estas reuniones en Palacio de Gobierno con el presidente. Así es, yo día el presidente también ha salido en una reunión, dije, con pequeña y microempresa y ha aprovechado para decir que el pueblo tiene derecho a marchar, etc. Lo que hay que decir muy claramente es que hay dos temas. Si se impide no solamente la reunión del Congreso, sino el funcionamiento del Congreso, un daño al Congreso es impedir su funcionamiento. Pero el Congreso lo está haciendo por sí mismo, es decir, mañana el Congreso ha dicho, nosotros ante los informes de la policía hemos decidido suspender el pleno. Pero eso no impide que pueda ser... Eso no se le puede atribuir al presidente. No, pero eso no impide que pueda ser atacado el Congreso, que pueda ser quemado el Congreso, que pueda ser saqueado el Congreso. Y esa es responsabilidad del ministro del Interior y del presidente del Consejo de Ministros y del presidente de la República. Eso es lo que decía precisamente este señor Montoya hace poco. Vamos a escuchar el byte y continuamos con Nano Guerra García en los estudios. Yo estoy dispuesto a dar mi vida, a dar mi vida. Ojo, no soy revolucionario, no soy caudillo. Yo no mando, ordeno. Es más, estoy lejos de ser un líder. Mis hermanos licenciados están dispuestos a entregar su vida
en aras de la libertad y la paz y la verdadera democracia. Bueno, el presidente está atrás, sin duda, y no lo corrige, por lo tanto, avala lo que ha dicho este señor. Pero la pregunta es, ¿se puede a partir de esto atribuirle la responsabilidad al presidente de evitar la reunión o las funciones del Congreso? Yo creo que perfectamente, y no solamente eso, la reunión de hoy día también. O lo que ocurra mañana, ¿él va a ser responsable de las consecuencias o de lo que suceda durante la marcha de mañana? Exactamente, hay responsabilidades políticas. Así como un ministro debería tener la honra y el honor de renunciar si hay una manifestación con muertos, igual, más aún si se le ha advertido, más aún si su presidente del Consejo de Ministros quería venir el día de la marcha, y más aún cuando él se ha reunido hoy día con otros gremios y ha dado recomendaciones sobre cómo marchar. Entonces, el presidente de la República debe saber que él tiene esas responsabilidades, y cuando venga la OEA deberán ver esos videos y ver cómo juega este gobierno a tensar, Mávila, un país que necesita avanzar, no necesita que el presidente del Consejo de Ministros y el presidente estén todo el tiempo lamentándose que no lo dejan trabajar y no hacen obra. Ojalá hubiesen presentado una cuestión de confianza sobre unas líneas de su gobierno, ¿no? Ojalá pudiésemos discutir un tema así y no estar a favor o en contra, pero no. Es esta cuestión de confianza sobre un tema que ya le dijeron que no. La percepción que hay al margen de lo que usted dice es que este enfrentamiento ejecutivo y legislativo es insalvable. No se va a poder lograr tener una agenda en común. Yo le pregunto, ¿usted aceptaría una invitación del presidente a Palacio, por ejemplo, para coordinar una agenda común de trabajo para el resto de lo que queda de la administración? Las oposiciones, los congresos y los ejecutivos no tienen que tener agenda en común. Ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Francia. Para eso hay oposición. Lo que tiene que saber alguien es gobernar, y en algunas cosas se coincidirá. Pero en medio de una crisis, por ejemplo, la idea de convocar al Consejo de Estado, que si bien no está en la Constitución, ha sido una alternativa planteada por la presidenta del Poder Judicial, ¿usted la apoyaría? ¿Un Consejo de Estado en las actuales circunstancias que vive el país? A ver, a mí me parece que en inicio un país debe gobernarse con sus tres poderes, ¿no es cierto? Y cada uno de los poderes hacer su función. Lo que sucede acá es que hay un ejecutivo que no hace su función, que ha sido incapaz de dar un lineamiento de gobierno, de hacer una gran obra, de comprar urea. Ha sido incapaz, y como no es capaz de eso, dice, es el Congreso. El Congreso no es el gobierno, el Congreso no es el Ejecutivo, el Congreso no gobierna, legisla y fiscaliza. Bueno, fiscaliza, pero tampoco ha hecho, a ver, si le pidiera una autocrítica de lo que viene haciendo el Congreso, porque por algo hay un rechazo de la población también. No le digo que el Ejecutivo no se lleve la medalla a la incompetencia, se la lleva, por supuesto, sí, a la incompetencia y a la cantidad de indicios acumulados sobre la corrupción instalada que hay. Eso es incuestionable, pero se siente también que hay una suerte de inacción en el Parlamento o que se hacen cálculos de determinada manera que antes que buscar una salida concreta, se está pensando en cuál es la salida que me va a convenir a mí después de sacar al presidente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo, pero el Congreso son 130 congresistas. Y yo pido que a mí no se me juzgue con los congresistas que han avalado esto, que le han dado el sí a todos sus gabinetes, que han estado detrás de conciliábulos. No, Fuerza Popular ha sido desde el principio muy clara, con todos sus votos y todos sus congresistas, porque después han dicho no, que unos congresistas no, sí, con todos sus congresistas. La presidenta, entonces, sí. No hay un congreso, hay varios congresos y hay congresistas que no han hecho su trabajo y eso nos pero también hay una comisión de constitución, hay una correcto. Comisión de constitución que puede tomar la iniciativa para las reformas famosas que se requiere implementar y que se siente que también están caminando a paso muy lento. Al margen de ello, la presidenta del Poder Judicial ha dicho que ella ya tiene fecha para la reunión con la misión de la OEA que va a llegar y que las invitaciones ya se cursaron. ¿El Congreso ha recibido la invitación ya? Antes quería referirme al paso lento. Hemos tenido más de 9 reuniones extraordinarias y casi 6 reuniones ordinarias. Nos hemos reunido lunes, miércoles y viernes. Los congresistas también han dicho, ¿por qué tanta reunión? Porque queremos ponerle paso rápido. Hemos sacado más de 21 dictámenes, si es que no me equivoco, y creo que tenemos 5 o 6 proyectos de ley.
el ritmo es muy intenso, muy intenso. Usted hablaba antes, permítame, de el tema de Fuerza Popular y decía que su comportamiento ha sido correcto y que si bien hay 130 congresistas no se le puede atribuir responsabilidad a Fuerza Popular. Hace poco un colaborador eficaz, y lo dimos a conocer en Panorama, el informe, claro, el colaborador eficaz señala que hubo pagos a militantes también de Fuerza Popular, o por lo menos a integrantes de la bancada, entre otras, no solamente era Acción Popular, sino eran otras las bancadas y los mencionó. ¿Se ha hecho alguna investigación? Lo que dijo ese trascendido es que le habían dado $3.500 a cada uno de los integrantes de la bancada. Por favor. No cada uno, a algunos, simplemente para bloquear la censura. Decía a los integrantes de la bancada. Decía así, bueno, esa nota no tiene ninguna solidez y miremos los votos de Fuerza Popular, salvo algún caso de alguna persona que no estuvo y que da las explicaciones en bancada, es la bancada que ha votado uniformemente, pero además es la primera bancada que ha firmado el tema de la vacancia y estaremos siempre claros en nuestras posiciones. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado en nuestros estudios.